aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Por ley somos todos felices. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Hablemos de Política, una semana más con dos temas esta vez. Uno tiene que ver con PAMI y otro con lo que está pasando con el sector científico y tecnológico en la República Argentina y quejas que se están comenzando a hacerse. PAMI es la principal obra social del país, en cuanto a la cantidad de afiliados, y además es un tema siempre sensible, porque allí tienen prestaciones nuestros padres, nuestros abuelos, así que vamos a hablar con la directora ejecutiva del PAMI Santa Fe, la doctora Jorgelina Ferreira, que viene aquí a explicar también lo que ha sido. Dicen a nivel nacional, la noticia es que después de casi 10 años el PAMI no es deficitario. Así que vamos a hablar de esto. El tema es, ¿no es deficitario porque hay menos prestaciones o se mantienen las prestaciones? Y también el tema del sector científico-tecnológico con Ulises Cedrán, quien es el director del CCT Santa Fe, director del CONICET en Santa Fe. Hacemos la pausa y primer bloque de Hablemos de Política. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, con nosotros la directora ejecutiva del PAMI Santa Fe, la doctora Jorgelina Ferreira. Jorgelina, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, la noticia de la semana pasa porque el PAMI, después de tanto tiempo, digamos, dejó de ser deficitario, y yo decía en la apertura, ¿a costa de qué? ¿A costa de un mejor aprovechamiento de los recursos o a costa de los abuelos? Yo diría gracias a una excelente gestión. La gestión que lleva adelante el licenciado Casinotti, en consonancia con lo que es la política a nivel nacional, impulsada por el presidente Mauricio Macri, de controlar los gastos que realiza el Estado. Y PAMI es una obra social que funciona gracias a un presupuesto y a un dinero que es de todos, es de los afiliados, es de cada aportante y es de cada jubilado y de nuestros veteranos en todo el país. Es la obra social más grande de Latinoamérica. Eso es muy importante. Solamente en la UGL que manejo yo, que es la del centro norte de la provincia de Santa Fe, tenemos 180.000 afiliados. Imagínate lo que es a nivel nacional. Tenemos millones de afiliados en todo el territorio. En cada rincón del país hay un afiliado de PAMI. El presupuesto es de todos, PAMI es de todos, y por eso hay que cuidarlo.
nos encontramos al comienzo de la gestión y ya hace 9 años que arrastrábamos un gran déficit presupuestario. Esto es bueno aclararle a la gente que es que PAMI gastaba más de lo que podíamos pagar. O sea, era más los gastos que tenía la obra social que el presupuesto con el que contaba. Eso arrastra déficit en el presupuesto, grandes deudas, que había que acomodarlo. ¿Cómo se acomodó? Si vos charlás con afiliados te habrás dado cuenta, vos también en tu familia seguramente tenés afiliados, que PAMI no ha cortado servicios a lo largo de esta gestión. En este año que yo llevo no he tenido ningún corte de ningún servicio en lo que es el centro norte de la provincia. Cada vez se suman más prestadores, algunos prestadores si dejan de prestar es porque cierran o desaparecen, pero estamos sumando cada vez más servicios y sin embargo bajamos el gasto. ¿Cómo se baja el gasto? A través de una buena administración. Desde la UGL hemos salido a auditar a los prestadores, nuestros médicos auditores y nuestros auditores administrativos están mucho recorriendo prestadores, recorriendo sanatorios, controlando que las prestaciones se realicen. Yo también he salido a recorrer el territorio, a ver cómo funciona, cuáles son las falencias. Recojo cada queja, cada cuestión, pero también a nivel central se ha empezado a controlar el gasto grande, el gasto nacional, sobre todo el gasto a nivel medicamentos. PAMI tiene la mayor cobertura, como te digo, en el país y también en Latinoamérica en medicamentos. Nosotros tenemos coberturas que van en medicamentos crónicos para patologías crónicas y agudas, entre un 50 y un 80% para todos los afiliados, pero también tenemos muchos medicamentos que entran en una cobertura del 100%. Volviendo al tema anterior, mencionabas de que hay ahora un mejor control, digamos, de los prestadores. Digamos, ¿se encontraron con mucho, vos te encontraste con muchas cosas de corregir en esa relación de PAMI-prestadores? Sí, en la UGL hemos corregido, primero hemos mejorado la relación con nuestros prestadores. Yo, cada visita que hago a los centros de jubilados, que son mi mayor canal de comunicación con los afiliados, las organizaciones sociales de centros de jubilados, voy recogiendo información y conociendo cuáles son esos problemas y generalmente el mayor problema estaba cortada la relación con los propios efectores de la salud en cada localidad. Entre el PAMI y los efectores. Entre los afiliados y los efectores. Entonces lo que hicimos fue retomar esa relación, escuchar a los afiliados, poner sobre la mesa cuando nos reuníamos con los mismos médicos o con los mismos sanatorios, a ver qué es lo que están reclamando los afiliados. Partamos de la base que el afiliado, si te reclama algo, lo hace por algo, porque tiene razón. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar esto? Así empezamos a repasar cuáles eran las prestaciones, cuáles eran los desvíos o las dificultades que estaban teniendo los prestadores. Organizamos las prestaciones que estaban bastante desordenadas, sobre todo las derivaciones. Si iba un paciente de un lugar a otro, varios kilómetros, los empezamos a acomodar y de esa manera creo yo, al menos es el diagnóstico que tengo, que hemos mejorado bastante la atención. Nos queda un montón, obviamente. Nosotros trabajamos con los prestadores de salud que tenemos en cada localidad. Vos decías no hubo recortes, pero tal vez no desde que arrancó tu gestión en Puntual en Santa Fe, pero sí hubo baja de medicamentos que antes el PAMI prestaba, sobre todo de enfermedades crónicas que ya no están más en esa lista. Eso no es tan así. Lo que pasó hace 1 año y medio fue que se detectó que nosotros tenemos un subsidio social que es para aquellas personas que, aún teniendo el descuento entre el 50 y el 80%, no pueden cubrir ese 50 o 20% que tiene que pagar en farmacia. Para esas personas tenemos un subsidio social que le permite llegar al 100% de cobertura en ese tipo de medicamentos. ¿Para quiénes está pensado este subsidio social? Para aquellas personas que no pueden afrontar ese gasto. ¿Con qué nos habíamos encontrado? Con que ese subsidio en medicamentos se usaba sin ningún tipo de control. Había montones de afiliados que podían cubrir ese porcentaje que corresponde de ese 20% en la farmacia y sin embargo tenían este subsidio social que corresponde a los vulnerables y estábamos haciendo un mal uso. Además teníamos mucho desvío en cuanto al uso de las recetas. Esto es algo que yo siempre lo digo en los centros de jubilados y se me ríen porque sabemos que es cierto. Se usaban las recetas de PAMI para comprar medicamentos
para personas que no eran afiliadas. ¿Encontraron sobrefacturación? Porque en esto de que cierran las cuentas, imagino son volúmenes importantes. ¿Qué encontraron? ¿Sobrefacturación de prestaciones? ¿Algún tipo de cosas que hayan hecho, por ejemplo, bajar algún tipo de prestador que hace ese tipo de cosas o no? Nosotros, desde que yo asumí la gestión, tenemos un sistema capitado. En el sistema capitado es muy difícil sobrefacturar. Sí nos hemos encontrado en algunas investigaciones con cobros importantes de plus hacia los afiliados y nos hemos ocupado de, primero, de devolverle a los afiliados ese dinero mal cobrado. Estamos hablando de sumas importantes de dinero que han pagado algunos afiliados por algunas prestaciones que son absolutamente gratuitas. En PAMI todas las prestaciones son gratuitas para los afiliados y es importante que eso se sepa y se conozca. A veces el prestador juega con eso, ¿no? Juega con el desconocimiento del afiliado de las prestaciones que tiene, con la necesidad de que su familiar rápidamente tenga una solución al problema de salud, digamos. Esto también está, ¿no? Esto es responsabilidad de los profesionales, uno supone, ¿no? Por lo menos de prestadores. Es un juego en conjunto, es responsabilidad de los prestadores de adecuarse a la normativa del instituto y es también responsabilidad del instituto, de nosotros, de controlar. ¿Se puede denunciarlo esto, Jorgelina? Totalmente. Las vías de comunicación para hacer las denuncias están abiertas, tanto a través del sistema PAMI Escucha, como a través de cualquier agencia de PAMI en cualquier localidad. En mis redes sociales también recibo varias quejas. ¿Reciben comúnmente denuncia por cobro de plus en nuestra zona, en nuestra región? Sí, se reciben. ¿Es común, digamos, es habitual? Es común, no es común el cobro de plus en muchas de las prestaciones. Hay un par que sí que las tenemos detectadas y hemos empezado a trabajar puntualmente, porque nosotros sabemos, en definitiva, cuando vos recibís varias denuncias de un mismo lugar, si varias personas te dicen lo mismo, seguramente es. Algo está pasando. Cuando llegas con la auditoría, abrís la investigación, sucede, lo que hacemos es priorizar que al afiliado se le devuelva el dinero. O se lo devuelve el prestador, o se lo devolvemos nosotros y se lo descontamos al prestador. ¿Qué pasa con el caso de los excombatientes de Malvinas, que muchas veces han criticado, inclusive han hecho manifestaciones frente al PAMI hace un año atrás por tema ambulancias y malas prestaciones, sobre todo en el interior de la provincia? ¿Se ha corregido eso? Bueno, justamente el día viernes estuvimos varias horas charlando con ellos, reunidos en el centro de excombatientes que está sobre Pedro Vítor y aquí en la ciudad de Santa Fe, justamente para charlar. Y nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos, sobre todo en el interior, tanto los excombatientes como los prestadores desconocen todos los derechos que tienen cada excombatiente dentro del instituto. Por solo hecho de ser excombatiente, tienen todas las prestaciones gratis, con libertad de elección de prestador, no están capitados. Cada atención que se brinda a un prestador, PAMI lo paga de manera externa, no lo paga a través del sistema capitado, sino que lo paga aparte. Es como un sistema paralelo al afiliado. Exacto, es un sistema con beneficios mucho más amplios, solamente para los excombatientes. Y entre otras cosas, tienen la cobertura de medicamento al 100% para todos los medicamentos. Jorgelina, estamos sobre la pausa, pero dos temas puntuales. El tema ambulancia que mencionó Mariano, sabemos que había algún inconveniente por lo menos entre los prestadores del interior fundamentalmente, ¿no? ¿Esto está solucionado? Tuvimos unos días con inconvenientes la semana pasada, el problema fue resuelto, la situación no pasó a mayores porque hemos podido dar cobertura con un sistema alternativo de emergencia que se activó, tuvimos todas las agencias trabajando, tuvimos las ambulancias también de los sanatorios puestas a disposición de los afiliados se han trasladado en su totalidad. Y si hay algún afiliado que ha tenido algún problema, lo invito a que me lo cuente, me avise si tuvo que pagar algo en esta semana porque estamos haciendo los reintegros. Bien, el tema de los medicamentos más caros, diálisis, medicamentos oncológicos, esto está, digamos, es normal, la prestación es óptima. Los medicamentos, tanto para las patologías graves como diabetes, cáncer, HIV, son medicamentos que nosotros tenemos la cobertura al 100%. Habrán escuchado en las noticias que nosotros bajamos el costo de ese medicamento a través de una compra conjunta entre el Ministerio de Salud, el IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Servicios de Salud y PAMI. A través de esas licitaciones y compras conjuntas pudimos bajar un 70% el costo que tiene el instituto sobre esos medicamentos. Al afiliado le sigue siendo 100% gratis. Gracias por estar acá. Jorgelina Ferreira, directora ejecutiva del PAMI Santa Fe.
Gracias. Nos vamos a la pausa y seguimos hablando de política, en este caso, qué está pasando con el sector científico y tecnológico que comenzó a quejarse en la República Argentina. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. 1946. El coronel Perón triunfa en la elección presidencial y el 5 de junio asume la presidencia en Buenos Aires. El 14 de octubre, el general y su esposa, Eva Perón, pasan por la ciudad. El litoral acompaña la crónica con profusión de imágenes. El puerto y las calles de Tucumán, San Martín y el Boulevard Galvez, por donde pasan los visitantes, están totalmente colmados de público. La verdad está en la pluralidad de voces. El litoral, un siglo de periodismo. La palabra recorte se vuelve a instalar en la República Argentina porque desde el mismo gobierno nacional han dicho, en eso estamos. ¿Qué pasa con el sector científico y tecnológico? Nos visita Ulises Cedrán, director del CCT CONICET Santa Fe, director de CONICET Santa Fe. Ulises, gracias por venir. No, gracias por la invitación y la posibilidad de poder hablar de este tema que tanto nos preocupa. Por favor, ustedes han elaborado una carta que trascendió en los medios que está circulando por todo el país, me decías, entre los investigadores y piensan presentar a autoridades nacionales. ¿Qué es lo que están diciendo? Efectivamente. Esa carta no fue generada en Santa Fe, en realidad responde a una preocupación que es absolutamente nacional, en todo el ámbito nacional. Y la están firmando, en primera instancia, los directores de las unidades ejecutoras de CONICET. Léase los institutos de investigación de todo el país. De hecho, hay un número de institutos de CONICET del orden de los 250, y hoy, mientras todavía continúa la recolección de firmas, ya hay 210 sumadas a esa carta. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué están planteando? La carta no es el primer recurso de reclamo que se están formulando los investigadores en su ámbito, en el de CONICET. En realidad ya hubo reclamos anteriores en el ámbito primario, que es el que nos corresponde, es decir, el propio CONICET, ¿no es cierto? Las respuestas no han sido para nada positivas. Entonces, esta segunda instancia apunta a los legisladores, tanto diputados como senadores de nuestro Congreso, y se plantean ahí cuáles son las preocupaciones principales que tenemos. Puedo comentarles también que en nuestro ámbito, en el de Santa Fe, donde el CONICET juega un papel realmente importante, es una de las actividades centrales de la ciudad, diría, hoy somos 17 institutos de doble dependencia entre CONICET y universidades locales. Esta preocupación es unánime, de modo que nuestro órgano de gobierno, que es el Consejo de Dirección del CCT, unánimemente decidió sumar la firma de los directores de institutos a este reclamo. ¿El problema es que hay recorte de fondos, Ulises, o se recortan otras cosas? El panorama es grave porque afecta a todos los ámbitos de la actividad de investigación y desarrollo, a todos.
tanto a investigadores, con la reducción importantísima en el número de ingresos por año que había, pasamos de una cifra del orden de los 1000 a, en esta convocatoria, 450, que no van a ser todos para CONICET, sino que un tercio va a ir a universidades de menor desarrollo. Los ingresos a nivel de salario están absolutamente deprimidos para los investigadores. La falta de financiamiento de los proyectos de investigación, pero no digo aquellos que aún no iniciaron pese a haber sido evaluados y aceptados, sino los que estaban en marcha. Es decir, hace años que no se reciben fondos para estos proyectos. La disminución en el número de becarios, que era una saludable noticia que tuvimos años atrás, porque el CONICET estaba envejeciendo aceleradamente en su edad promedio. La falta de administrativos, personal administrativo, que es un soporte absolutamente necesario para el desarrollo de nuestras acciones. La falta de inversión en estructura, léase edificios, por ejemplo. Santa Fe es un ejemplo de que años atrás, estoy hablando de 3 años que se inauguraron los últimos, realmente hubo un esfuerzo interesante en ese lado. También, y esto sí me interesa destacarlo, ya la renuncia de CONICET, formalizada por el directorio, de contribuir con lo que se denomina contraparte a la compra de equipos científicos de alto valor. Sí, CONICET dijo no tenemos plata para comprar equipos. No tenemos plata para comprar equipos. Señor, usted que iba a recibir tal subsidio, lo va a recibir en pesos del año pasado, no de CONICET, sino de la Agencia Nacional, que es otro organismo de financiamiento, los va a recibir a pesos del año pasado, olvídese del cambio del 50% en la cotización del dólar, pero CONICET no le va a dar la parte que necesitaba contribuir para que esa compra se concrete. Eso ya está formalizado, se cayó todo. ¿Hay alguna respuesta, Ulises, cuando ustedes hacen llegar este reclamo, digamos, como dijiste primero, en el orden original, primario, digamos, de las autoridades? ¿Qué responden? No, las autoridades de CONICET, CONICET tiene una estructura de gobierno que está dada por un presidente, que es un cargo político, o sea, está designado por a su vez el ministro de Ciencia y Técnica, que viene de la gestión anterior, recordarán ustedes, el mismo ministro, exactamente. Entonces, el presidente del directorio de CONICET sigue esa línea política, pero tiene un directorio que interesantemente se organiza en base a la mitad de sus miembros, son elegidos por los propios investigadores. Responde a 4 grandes áreas, rápidamente las ingenierías, las biológicas, las ciencias básicas y la ciencia de la tierra, por elección. Y otros 4 miembros que los aportan entidades del agro, de la industria, las provincias también y las universidades. Este directorio comparte nuestra preocupación, porque la mayoría de esos miembros son a su vez investigadores, ¿no? O sea, que conocen y sufren el problema. Y el presidente ha manifestado reiteradamente su preocupación, pero no logra traducirse en cambios. Lo que hablan en esa nota, digamos, llama la atención porque hablan de la posibilidad de paralizar lo que es la investigación, pero por falta de fondos, digamos. La amenaza es cierta, la amenaza es cierta. Por ejemplo, puedo dar otro ejemplo numérico. Para funcionar, es decir, para pagar sus consumos de servicios o reparaciones, es decir, funcionar, los institutos necesitan un presupuesto de financiamiento, de funcionamiento. A esta altura del año no conocemos cuál va a ser el de este año 2018. En ese sentido, hemos recibido solamente 2 cuotas de 20% de lo que recibimos el año pasado. Es decir, a más de la mitad del año estamos con 40% para funcionar. Si uno le aplica la inflación a ese 40%, inclusive es menos. Es obvio, ¿no? Todos los institutos de la región tienen su régimen de funcionamiento en rojo. O sea, deben dinero ya para funcionar. Después de la carta, ¿qué? ¿Qué es lo próximo que viene? Esperamos la reacción política. A ver, si esto fuese el sostén de la investigación, del desarrollo tecnológico en nuestro país, fuese una política de Estado, el sentido común indica que así debe ser, no estaríamos pasando por estos problemas, porque no sería una cuestión para nada partidaria, para nada coyuntural, habría una política definida, que en este caso no existe. Así que esperamos que el próximo paso y el inmediato, dado la gravedad del asunto, sea una respuesta política de parte del gobierno. Años atrás se hablaba de repatriar científicos. En este contexto, ¿ya se están comenzando a ir o corremos el riesgo de que comiencen a irse científicos de Argentina? Es razonable que nuestros jóvenes hoy ya estén pensando en nuevas oportunidades que lamentablemente no encuentran en su país. Pese a que el país está demostrado podría retenerlos, podría hacerlos crecer y en conjunto la sociedad entera, ¿no? O sea, económicamente un investigador, un chico joven que sale y que se quiere dedicar a investigar,
hoy el atractivo está afuera, digamos, porque hay una mejor retribución económica y uno supone que mejor desarrollo de su trabajo. Eso es así. Hoy por hoy el ingreso de un becario postdoctoral, es decir, alguien que ya hizo su doctorado, 4 o 5 años de formación del mayor nivel, está recibiendo un estipendio, no salario, porque no son considerados empleados. Son becarios, no trabajadores. Exactamente. Bueno, pues eso está aceptado, ¿no? De parte del becario, así debería ser, aunque hay una lucha muy razonable de parte de estos jóvenes en conseguir otro estatus. Y tienen el apoyo de los investigadores. ¿Usted iba a decir una cifra? Sí, 19.000 pesos. Estamos hablando de que está haciendo un doctorado. Sí, de una persona, no, que ya lo terminó. Postdoctorado, claro. Un postdoctorado. Una persona que en promedio tendrá sus 28, 29 años o 30, una familia ya atrás suyo. ¿Cuánto hace que es investigador usted? 42 años. Bueno, pasó de todo tipo de gobiernos. Sí, al margen de revelar mi edad, sirve para afirmar que hemos vivido política de cambio continuo. Yo quería que usted compare este momento con algún otro que hemos vivido, ¿no? Si tiene parangón, si se puede comparar. Sí, años mediados de los 80, por ejemplo, mediados de los 90, fueron muy, muy malos en ese sentido. Pero no queremos pasar por eso. Ya sabemos que es muy malo, ya sabemos que afecta al desarrollo posterior. Sostener un proyecto de investigación no es una cuestión de postergarlo un mes o 2 meses o un año. No, el costo sobre formación de recursos humanos, generación de resultados que realmente sean útiles, es gravoso, es tremendo. Ulises Cedrán, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros y contarnos estas cuestiones. No, gracias a usted y lamento que el tono de la charla ha sido una queja continua. Es un bajón esto, pero es la realidad. Es la realidad, exactamente. Gracias. Les agradezco. Muy amable. Ulises Cedrán de CONICET, nos vamos hasta la semana próxima, Bravi. Es así, la semana próxima estaremos aquí para hablar de política.